Algo acaba de romperse dentro del Partido Republicano. No fue solo una derrota electoral, fue una humillación en territorio que nunca debía caer. Según el contenido que acabas de ver, un distrito en Texas que votó republicano durante medio siglo y que Trump ganó por 17 puntos en 2024 acaba de voltearse. Y lo más inquietante no es quién ganó, sino lo que vino después. En lugar de cerrar filas, los republicanos empezaron a buscar un culpable y un nombre apareció una y otra vez: Stephen Miller. Aquí está la contradicción. La inmigración siempre fue un arma política ganadora para el GOP, pero ahora, de acuerdo con estas elecciones especiales y con advertencias de medios aliados como el Wall Street Journal, esa misma estrategia estaría empujando a los votantes en dirección contraria. No es teoría. Son resultados reales, en tiempo real, y esto sí te afecta a ti, porque cuando un partido entra en pánico antes de unas midterms, no ajusta con cuidado, toma decisiones desesperadas. Y fíjate en lo que no están negando, nadie discute los números. La pelea es por a quién sacrificar primero, porque cuando el poder empieza a perder elecciones imposibles de perder, algo mucho más grande ya está en marcha. Lo que ocurrió en Texas no aparece de la nada. El propio contenido lo deja claro desde el inicio. Las elecciones especiales del fin de semana fueron descritas como desastrosas para el Partido Republicano. Y no una, sino dos contiendas encendieron las alarmas. Normalmente los midterms castigan al partido en el poder. Eso es lo esperado. Pero aquí, según se afirma, los datos de encuestas y estos resultados apuntan a algo distinto, algo más profundo. En cuestión de horas, algunos republicanos empezaron a decir en voz alta lo que antes solo se murmuraba: que la estrategia de mensajes impulsada por Stephen Miller, enojada, radical, diseñada para llevar políticas extremas al centro del debate, estaría alejando votantes en lugar de movilizarlos. No es solo televisión. El contenido afirma que, detrás de cámaras, Miller empuja a Trump hacia la línea más dura, especialmente en deportaciones masivas. Pero aquí está el giro clave. El problema no es una elección perdida, es que el partido estaría repitiendo un patrón que ya conoce y que ya le costó caro antes. Ahora mira lo que nadie está diciendo directamente. Si esta estrategia ya falla en elecciones especiales, ¿qué pasa cuando el escenario es nacional? Aquí viene el primer golpe de prueba y no es sutil. El contenido cita directamente un titular de un medio aliado al propio partido. Un periódico de Murdoch advierte a Trump que el plan de Stephen Miller está fracasando tras una derrota humillante del GOP. Eso no es un ataque demócrata, es una señal interna. Y el contexto importa. El artículo del Wall Street Journal se titula, según el material, "Un sacudón electoral en Texas para el GOP. La estrategia de deportaciones masivas de Stephen Miller está fallando en las urnas". Ese detalle cambia todo, porque el Journal no cuestiona la ideología, cuestiona la efectividad. Está diciendo que la estrategia central, la misma que Miller usó en 2018, vuelve a producir el mismo resultado, y el contenido recuerda el precedente. En 2018, tras bloquear un compromiso bipartidista de inmigración, el GOP perdió 41 escaños en la Cámara. No fue una derrota ajustada, fue, en sus palabras, un tsunami. Ahora, fíjate en lo que falta en esta defensa. Nadie dice que la estrategia sea popular. Nadie presenta datos de recuperación. Solo hay una advertencia: esto ya pasó antes. Y cuando un partido ignora una advertencia histórica tan clara, no está apostando, está repitiendo un error. Aquí es donde la historia escala y deja de ser solo política electoral. Según el contenido, tras las derrotas, el debate interno no fue moderar el mensaje, sino redoblarlo. Incluso después de otros eventos tensos, algunas voces MAGA seguían diciendo que el GOP debía correr aún más fuerte en inmigración. Ese fue exactamente el enfoque que Stephen Miller impulsó antes, y el resultado ya lo conocemos. Pero ahora hay un elemento nuevo. El contenido describe cómo Miller habría ordenado a la burocracia migratoria cumplir una cuota concreta: 3,000 arrestos de migrantes al día. No es un eslogan, es un número. Y ese número, según se afirma, hacía inevitable que agentes entraran en hogares y negocios para cumplir la cuota, porque no hay tantos migrantes criminales cada día para llenarla. Aquí está la normalización peligrosa. Lo que antes habría sido un escándalo constitucional
empieza a tratarse como rutina administrativa. Redadas, intrusiones, escenas grabadas en video, todo para cumplir un objetivo impuesto desde arriba. Y eso no ocurre en el vacío. Ocurre mientras el partido pierde elecciones que nunca debería perder. Ahora observa el patrón. Cuando una estrategia empieza a fallar, en lugar de corregirla, el sistema presiona para ejecutarla con más fuerza, más rápido, con menos margen. Y en ese punto, la pregunta ya no es si esto es popular, es cuánto daño político y social puede causar antes de que alguien tire del freno. Ahora la presión se multiplica, el contenido no se queda en un solo frente, empieza a apilar crisis una encima de otra. Mientras el partido pierde terreno en las urnas, el foco se desplaza a otra figura clave del mismo ecosistema: Tulsi Gabbard. Según se cita del Wall Street Journal, existe una denuncia de un informante contra la directora de Inteligencia Nacional tan sensible que, literalmente, estaría guardada en una caja fuerte, y la administración habría pasado meses sin saber cómo informarla al Congreso. Detente un segundo en ese detalle, una queja tan clasificada que no puede circular. Abogados acusando a la oficina de Gabbard de bloquear el proceso. Y al mismo tiempo, el propio contenido afirma que Trump no la incluye en reuniones claves sobre Irán o Venezuela porque no confía en ella. Eso no es normal. Eso es un sistema funcionando bajo sospecha constante. Y justo cuando esto sale a la luz, Gabbard aparece vinculada a investigaciones sobre registros de votación en Georgia, un estado clave que fue decisivo en 2020. Llamadas secretas, presencia no explicada en oficinas electorales y una respuesta vaga. Está trabajando muy duro para mantener la elección segura. Ahora fíjate en la velocidad. Derrotas electorales, luchas internas, denuncias selladas, investigaciones electorales, todo ocurriendo al mismo tiempo. Y cuando tantas alarmas suenan a la vez, la pregunta deja de ser ¿quién tiene razón? Y pasa a ser ¿qué pasa si esto no se detiene? Y mientras todo eso ocurre, el impacto deja de ser abstracto y se vuelve inmediato. El contenido muestra cómo estas decisiones no se quedan en Washington ni en titulares políticos. Aterrizan en la vida cotidiana. Cuando se imponen cuotas de arrestos, no son números los que se mueven. Son personas reales, familias, trabajos, barrios enteros que despiertan con agentes en la puerta, iglesias observadas, lugares de trabajo intervenidos. Aquí es donde el debate estratégico se convierte en experiencia vivida. No importa tu ideología. Si el sistema empieza a actuar por presión y no por criterio, cualquiera puede quedar atrapado en medio. El propio contenido recuerda que muchas de las personas afectadas no encajan en la narrativa de criminales, pero aún así quedan dentro de una maquinaria que necesita cumplir objetivos diarios. Y ahora míralo desde tu punto de vista. Cuando ves videos de redadas, cuando escuchas sobre investigaciones electorales confusas, cuando notas que las elecciones cambian en lugares que nunca cambiaban, no sientes calma. Sientes inestabilidad, sientes que algo se está forzando. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque esa sensación no es individual. Y aquí está el punto clave. Cuando la política empieza a sentirse así para la gente común, el costo ya no es solo electoral, es sistémico. Aquí es donde hay que ir un nivel más profundo, porque el contenido sugiere que esto no es solo un problema de personas, sino de incentivos. El sistema no está reaccionando para resolver algo, está reaccionando para mantener control. Stephen Miller no aparece solo como un vocero, sino como alguien que, según el material, entiende cómo empujar políticas extremas hasta que se vuelven espectáculo. Y el espectáculo genera atención, miedo, lealtad, aunque pierda votos. Ese es el mecanismo. Cuando una estrategia deja de funcionar electoralmente, pero sigue produciendo confrontación constante, el sistema la recompensa a corto plazo. Los medios hablan de ello. La base se radicaliza. Los errores se justifican como necesarios. Y cualquier crítica interna se convierte en traición. Por eso, incluso cuando un medio aliado advierte que la estrategia está fracasando en las urnas, la respuesta no es frenar, sino buscar a quién culpar. Observa cómo encaja todo.
Cuotas imposibles, mensajes cada vez más duros, investigaciones electorales envueltas en secretismo. No es caos al azar, es presión constante aplicada desde arriba, aunque el costo sea perder distritos históricos. Y aquí está la idea inquietante que el contenido deja flotando. El sistema no se detiene cuando algo sale mal. Se detiene solo cuando ya no puede ocultar el daño. Y si ese es el caso, entonces lo que viene no depende de una persona, sino de hasta dónde esté dispuesto a llegar todo el engranaje. A partir de aquí, el contenido deja ver dos caminos posibles y ninguno es estable. El primero es evidente. El partido decide que el problema no es la estrategia, sino el mensajero. Según lo que se describe, medios aliados empiezan a advertir a Trump, a señalar a Stephen Miller como el arquitecto del fracaso, a sugerir que si se le aparta, el daño podría contenerse. No es una ruptura ideológica, es una maniobra de supervivencia, cambiar la cara para no cambiar el fondo. Pero hay un segundo camino y es el más inquietante: doblar la apuesta. Ignorar las derrotas especiales, minimizar las encuestas y seguir empujando la misma línea con más fuerza. El contenido muestra señales claras de esto: cuotas de arrestos que no se retiran, retórica que no baja el tono, investigaciones electorales que avanzan incluso cuando generan desconfianza. En este escenario, perder elecciones no frena la máquina, la acelera. Y aquí está la parte clave. Ambos caminos ya están en movimiento al mismo tiempo. Unos piden ajustes para evitar un washout en noviembre. Otros insisten en que el partido debe correr más fuerte en la misma dirección. Esa tensión no puede sostenerse indefinidamente, porque cuando una estructura de poder empieza a perder elecciones que siempre ganaba, la próxima decisión no es estratégica, es reactiva. Y la pregunta ya no es qué camino elegirán, sino cuál se impondrá primero. Y aquí está la idea que lo conecta todo y que el contenido deja clara sin decirla explícitamente. Esto nunca fue solo sobre inmigración, ni sobre una elección especial en Texas, ni siquiera sobre Stephen Miller como individuo. Fue sobre qué pasa cuando una estrategia basada en presión, miedo y confrontación deja de ganar. Pero el sistema que la creó no sabe funcionar de otra manera. El Partido Republicano no está lidiando solo con derrotas, está lidiando con una pérdida de control narrativo. Distritos que no caían desde hace 50 años cambian de manos. Medios aliados advierten en público. Funcionarios clave quedan rodeados de sospechas. Y aún así, la maquinaria sigue avanzando como si retroceder fuera más peligroso que chocar. Reformula toda la historia en una sola frase. Cuando un partido empieza a perder elecciones imposibles de perder, el verdadero conflicto ya no es con el electorado, sino consigo mismo. Y eso es lo que hace que este momento sea tan inestable, porque la próxima decisión no se tomará en campaña, ni en un meeting, ni en televisión. Se tomará bajo presión, con miedo a perder poder y con muy poco margen de error. Esto no termina aquí. Esto apenas abre la siguiente capa. Si quieres entender qué viene después y por qué estos episodios no son aislados, sino señales tempranas, sígueme y suscríbete para el próximo análisis, porque lo que se está moviendo ahora no va a esperar a noviembre.